Jorge Almagro era el tipo de hombre que cualquiera envidiaría. A sus 55 años, había construido un imperio desde cero, manejando inversiones, negocios y empresas en distintos sectores que lo habían llevado a estar entre las personas más ricas del país. Sus propiedades se extendían en diferentes ciudades y sus negocios incluían desde bienes raíces hasta la tecnología de última generación. Sin embargo, debajo de toda esa aparente perfección, había algo que Jorge no podía conseguir: la familia con la que siempre había soñado. A lo largo de los años, Jorge había intentado crear una familia de diversas maneras. Se había casado en 2 ocasiones, ambas relaciones terminadas en divorcio. Sus exesposas lo habían dejado, cansadas de su obsesión por el trabajo y su carácter impenetrable. Cada relación había terminado mal, pero lo que más había dolido en ambos matrimonios fue la imposibilidad de tener hijos. Tras múltiples estudios, tratamientos y visitas a especialistas, el veredicto era claro e inapelable: Jorge era estéril. La noticia lo había dejado devastado. Se trataba de algo que ni su dinero ni su poder podían cambiar. Y mientras observaba cómo otros de sus socios y amigos cercanos formaban familias y tenían hijos, ese deseo crecía cada vez más en él, transformándose en una frustración insoportable. Después de años de intentos fallidos y dolorosa soledad, Jorge decidió que ya no podía resignarse. A través de contactos con influencias en diferentes partes del país, supo de la existencia de una familia en una situación de pobreza extrema, los Sánchez. Vivían en una pequeña localidad, en una humilde casa que apenas resistía las lluvias. Los padres, Manuel y Rosa Sánchez, luchaban cada día por darle algo de alimento a sus hijos y cubrir sus necesidades básicas. Entre sus hijos estaba Samuel, un niño de 5 años con grandes ojos marrones y una sonrisa encantadora. Jorge vio en él la posibilidad de un futuro, una oportunidad para llenar ese vacío y finalmente tener a alguien a quien pudiera llamar su hijo. Cuando Jorge les ofreció una cantidad desorbitante de dinero por Samuel, los padres se quedaron en shock. Era una decisión impensable. El precio de perder a su hijo era inenarrable. Pero también sabían que esa cantidad de dinero les aseguraría un futuro que jamás hubieran imaginado. Durante noches sin dormir, Manuel y Rosa discutieron, lloraron y trataron de pensar en todas las posibilidades, pero cada vez que veían las miradas hambrientas de sus otros hijos, el dilema se volvía más angustiante. Finalmente, con una mezcla de culpa y resignación, aceptaron la oferta de Jorge. El acuerdo fue sellado en un encuentro discreto y silencioso. Jorge les aseguró que Samuel tendría una vida de comodidades y privilegios. Y aunque los padres sintieron alivio de saber que su hijo no pasaría hambre ni necesidades, el dolor de desprenderse de él era devastador. Esa misma noche, Jorge llevó a Samuel a su casa, una enorme mansión en una zona exclusiva de la ciudad. Los pasillos de mármol, las paredes adornadas con obras de arte, las lámparas de cristal y los muebles de diseño contrastaban con la sencillez de la vida que Samuel había conocido. Aunque era un niño pequeño, Samuel sentía el peso de haber sido separado de su hogar. Su expresión denotaba una mezcla de desconcierto y miedo mientras observaba su nuevo entorno. Jorge, por su parte, no podía contener la emoción. Tenía planes, sueños y la intención de darle a Samuel todo lo que él nunca tuvo. Convencido de que con el tiempo Samuel se adaptaría y entendería que esa vida era mucho mejor que la que había dejado atrás, Jorge comenzó a prepararle una habitación decorada con juguetes caros, ropa de diseñador y hasta un sistema de entretenimiento de última tecnología. Para Jorge, ese momento era el comienzo de algo único. Estaba dispuesto a ofrecerle a Samuel una vida de lujos y una educación de primer nivel, con el objetivo de moldearlo como su heredero y darle la oportunidad de tomar las riendas de su imperio algún día. Pero en su euforia, Jorge no consideró los sentimientos de Samuel, ni el impacto emocional que esta situación tendría en un niño
que no entendía la magnitud de los cambios en su vida. Para Jorge, bastaban el dinero y los lujos para hacer feliz a cualquier persona. Estaba convencido de que el niño, en cuanto se acostumbrara a su nueva vida, agradecería todas esas cosas y se olvidaría de la vida que había dejado. Sin embargo, en el fondo, Jorge también empezaba a percibir una sensación de inseguridad, un ligero temor de que las cosas no fueran tan fáciles como él había previsto. El primer paso estaba dado. Había conseguido al niño y la posibilidad de cumplir su sueño. Pero mientras el reloj avanzaba y la noche caía en esa enorme mansión, una duda empezó a carcomer lentamente al millonario. ¿Realmente un niño tan pequeño podría adaptarse sin dificultad a su nueva vida, lejos de su familia? Y peor aún, ¿sería Jorge capaz de darle el amor y el afecto que tanto había anhelado toda su vida? La primera mañana de Samuel en la mansión de Jorge no fue nada como el millonario había imaginado. Mientras él esperaba ver al niño explorando, emocionado por las maravillas de su nuevo hogar, Samuel estaba en la habitación, acurrucado en un rincón, aferrado a una vieja manta que había traído de su casa. Su pequeña figura, encogida y silenciosa, contrastaba con el lujo que lo rodeaba. En lugar de los gritos de alegría que Jorge había imaginado, lo que llenaba el aire eran sollozos y susurros tristes que resonaban en la enorme habitación decorada especialmente para Samuel. Intentando romper la barrera de miedo que percibía en el niño, Jorge decidió sorprenderlo con un desayuno preparado exclusivamente para él. Mandó a su chef personal a hacer crepes de frutas, panqueques esponjosos y un batido de chocolate, todos dispuestos en una mesa cubierta de manteles finos y cubiertos de plata. Cuando entró en la habitación con el desayuno, Samuel apenas levantó la vista, manteniendo su mirada fija en el suelo y con el rostro aún húmedo de lágrimas. La comida, a pesar de ser deliciosa y atractiva, no captó su interés. Al contrario, el niño parecía cada vez más incómodo, como si el despliegue de lujos fuera algo extraño y ajeno a él. Preocupado, Jorge intentó hablarle, preguntándole cosas simples sobre sus juguetes favoritos y ofreciéndole ir a la sala de juegos, un espacio especialmente diseñado para que Samuel se divirtiera. Pero, cada vez que Jorge intentaba acercarse o tomaba alguna iniciativa para conectarse, Samuel se retraía aún más, como si cada palabra le recordara que estaba en un lugar desconocido y que, en el fondo, quería estar en otro lugar, junto a las personas que realmente amaba. A lo largo de ese primer día, Samuel apenas comió, negándose a probar los platos sofisticados que Jorge había dispuesto para él. No quería jugar con los juguetes caros ni explorar la casa. En cambio, pasó la mayor parte del tiempo sentado junto a la ventana, mirando hacia el horizonte, como si esperara que, en cualquier momento, sus padres fueran a aparecer para llevárselo a casa. Su pequeño cuerpo, tan frágil y triste, se apretaba aún más contra la manta que había traído. Un simple pedazo de tela que parecía ser su único consuelo en un mundo nuevo que no comprendía y que le resultaba aterrador. Esa noche, Jorge intentó nuevamente acercarse, tratando de leerle un cuento antes de dormir. Escogió un libro clásico de cuentos infantiles, algo que recordaba haber visto en las bibliotecas de las familias acomodadas, convencido de que le traería algún alivio a Samuel. Sin embargo, mientras leía, el niño se giraba hacia la pared, ignorando cada palabra y luchando contra las lágrimas que empezaban a asomar otra vez. Finalmente, en un momento de desesperación, Samuel le preguntó, con una voz casi inaudible, ¿por qué no podía regresar con su mamá y su papá? Las palabras golpearon a Jorge como un puñetazo en el estómago. Sintió una mezcla de culpa y desconcierto, dándose cuenta de que había subestimado por completo los sentimientos del niño y lo difícil que sería este proceso de adaptación. Él creía que podría llenar el vacío de Samuel con lujos y regalos, pero ahora comenzaba a ver que el apego emocional del niño hacia su familia era algo mucho más fuerte de lo que había previsto. Esa noche, mientras observaba a Samuel finalmente quedarse dormido, Jorge sintió que su plan idealizado se tambaleaba.
El camino para ganarse la confianza y el amor del niño iba a ser mucho más complicado de lo que imaginaba. A medida que pasaban los días, la situación no mejoraba. Samuel seguía sin querer comer mucho, apenas probaba un par de bocados y luego dejaba su plato casi intacto. Se negaba a cambiarse la ropa vieja que había traído consigo y cuando los empleados intentaban acercarse a ayudarlo, se escondía detrás de los muebles o se quedaba inmóvil mirando el suelo. Jorge observaba, cada vez más impotente, cómo su presencia y la de todos en la casa parecían solo aumentar el malestar del niño. Después de una semana en la que Samuel apenas había sonreído, Jorge empezó a desesperarse. Intentó de todo: juegos, películas, más regalos, un televisor enorme con canales infantiles. Incluso le compró una mascota, un pequeño cachorro de raza fina que creyó que haría feliz a Samuel. Pero el niño, en lugar de mostrar entusiasmo, miraba al cachorro con ojos tristes, como si el animalito le recordara algo que no podía expresar. Al ver la reacción, Jorge comprendió que el problema no era de falta de estímulos o comodidades, sino algo mucho más profundo. Samuel estaba devastado emocionalmente. Su pequeño corazón se negaba a aceptar ese nuevo mundo en el que se encontraba, y cada lujo solo hacía que extrañara más su hogar. Durante esas noches, mientras veía a Samuel dormir y escuchaba sus llantos reprimidos, Jorge empezó a cuestionarse seriamente si había cometido un error al llevarlo a su vida. Sus intenciones, aunque en su mente eran nobles, no habían considerado realmente el bienestar emocional del niño. Jorge, en su egoísmo y desesperación por tener una familia, había tomado una decisión que estaba afectando profundamente a Samuel. Ahora, estaba atrapado entre su deseo de no renunciar a su sueño de ser padre y la creciente duda de si realmente podía ofrecerle a Samuel la estabilidad y el amor que necesitaba. Esa noche, en la soledad de su habitación, Jorge se dio cuenta de que si realmente quería que Samuel fuera feliz, debía dar un paso atrás y tratar de entender lo que el niño estaba viviendo. Por primera vez en su vida, Jorge sintió que su dinero y su poder no le eran útiles. Se enfrentaba a un desafío que no podía resolver con contratos ni con cheques en blanco, sino con algo que él mismo desconocía: la empatía y el amor genuino. Este conflicto interno marcó un antes y un después en Jorge. Entendió que debía cambiar su enfoque y, aunque aún no sabía cómo, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para que Samuel dejara de sentirse solo y asustado. Pero aún estaba por enfrentar la realidad más dura de todas: la necesidad de buscar ayuda profesional para entender el trauma del niño y poder darle el soporte emocional que él nunca supo cómo ofrecer. Desesperado y frustrado por no lograr conectar con Samuel, Jorge decidió que era momento de buscar ayuda profesional. Convencido de que había algo que no comprendía, consultó a varios colegas y amigos hasta encontrar a la doctora Elena Rivas, una renombrada psicóloga infantil. A pesar de su reticencia inicial, Jorge nunca había sido alguien que confiara en terapias o especialistas emocionales. La angustia por la situación de Samuel lo llevó a aceptar que él solo no podía arreglarlo. La doctora Rivas era una mujer de carácter sereno, con años de experiencia en niños que habían pasado por situaciones de trauma y separación. Desde la primera sesión, notó que el comportamiento de Samuel no era solo una reacción esperable ante el cambio de ambiente. Había señales de algo más profundo. Samuel mostraba una fatiga inusual y se distraía con facilidad, como si su mente estuviera constantemente atrapada en pensamientos oscuros. Además, en ciertos momentos, parecía perderse en sí mismo, mostrando señales de desconexión y un cansancio que iba más allá de lo emocional. Durante sus primeras evaluaciones, Elena se dio cuenta de que el niño apenas comía y cada vez que intentaba hablarle sobre sus padres o su vida anterior, Samuel se ponía rígido y sus respuestas se volvían monosílabas o evitativas. Jorge observaba estas sesiones con el corazón encogido, viendo a Samuel como un niño frágil y quebrado, algo que él mismo nunca se había permitido ser. Sin embargo,
cuando la doctora empezó a notar que el cansancio y la falta de apetito de Samuel no eran simplemente una consecuencia emocional, sino algo que podía tener un origen físico. Le sugirió a Jorge que era necesario hacerle un chequeo médico completo. Al escuchar esto, Jorge sintió un escalofrío de preocupación. Las palabras de Elena le parecieron alarmantes, pero también le abrieron una nueva perspectiva. ¿Y si había algo en la salud del niño que los padres no le habían contado? Podría ser que los Sánchez le hubieran ocultado una condición preexistente, solo para no perder la oportunidad de recibir el dinero. La duda y el temor se apoderaron de él, pero al mismo tiempo, sentía que no podía simplemente retroceder ahora. Había comenzado a sentir un apego real hacia Samuel, y la idea de devolverlo a una familia que había ocultado algo tan delicado le resultaba intolerable. Llevó a Samuel a una clínica privada, donde ordenó una batería completa de pruebas. A lo largo del día, Jorge permaneció al lado del niño, intentando brindarle algún consuelo mientras los médicos realizaban diferentes análisis. Samuel, al igual que en los días previos, apenas reaccionaba. Parecía cada vez más ausente, como si su mente y su cuerpo estuvieran en lugares separados. Cada minuto que pasaba, Jorge sentía crecer una mezcla de rabia y culpa, enfocado en un solo pensamiento. Si Samuel estaba enfermo y había pasado desapercibido, él mismo sería en parte responsable por haberlo arrancado de su entorno sin pensarlo dos veces. Finalmente, después de horas de espera, los médicos informaron que necesitaban más tiempo para analizar ciertos resultados, lo cual dejó a Jorge en un estado de ansiedad constante. Esa noche, mientras intentaba calmar a Samuel y darle algo de comer, sus pensamientos se volvieron caóticos. Por primera vez, Jorge no se sentía el hombre seguro y calculador que siempre había sido en los negocios. Se dio cuenta de que esta relación con Samuel era mucho más compleja que un simple contrato de compra. Estaba lidiando con la vida y la salud de un niño. Y sin importar los resultados de esos exámenes, estaba comprometido a no dar marcha atrás. Cuando los resultados médicos finalmente llegaron, Jorge los recibió en la clínica privada, acompañado de la doctora Elena, quien había insistido en estar presente para comprender mejor lo que estaba ocurriendo con Samuel. Los doctores se mostraban serios y cautelosos, con expresiones que dejaban ver que las noticias no serían alentadoras. Jorge, con los nervios a flor de piel, apenas podía contener la ansiedad que lo embargaba desde hacía días. El diagnóstico fue devastador. Samuel padecía una rara enfermedad genética que debilitaba su sistema inmunológico y lo hacía extremadamente vulnerable a infecciones y complicaciones. Esta condición requería un tratamiento constante y especializado, además de una vigilancia médica intensa para asegurar que cualquier infección o problema de salud fuera tratado inmediatamente. Jorge escuchaba las palabras del médico, pero en su mente las ideas se entremezclaban. ¿Cómo era posible que él, con toda su riqueza y acceso a lo mejor de la medicina, no se hubiera dado cuenta de la frágil salud de Samuel? Los médicos explicaron que la enfermedad era de origen genético y que los padres de Samuel probablemente la conocían, ya que era una condición que no se podía ocultar fácilmente, dado que los síntomas suelen manifestarse desde la infancia. Jorge comenzó a comprender con horror que los padres de Samuel habían ocultado la enfermedad intencionalmente. A pesar de los altos riesgos para el niño, no le mencionaron nada a él, quizás porque sabían que cualquier mención de un problema de salud habría reducido drásticamente sus probabilidades de que Jorge aceptara el acuerdo y les diera el dinero. Esta revelación no solo lo llenó de furia, sino también de un dolor indescriptible. El millonario entendió que, de alguna forma, había sido engañado en uno de los asuntos más importantes de su vida. Sin embargo, mientras Jorge pensaba en las decisiones que los padres de Samuel habían tomado, también empezó a considerar los motivos detrás de sus acciones. Se preguntaba si la desesperación y la pobreza los habían empujado a tomar una decisión tan difícil, incluso si significaba poner en riesgo la vida de su propio hijo. Pero este pensamiento no disminuía su enojo. El costo emocional y financiero que ahora recaía sobre él
era inmenso, y la responsabilidad de salvar a Samuel y darle una vida estable recaía únicamente en sus manos. Esa noche, Jorge no pudo dormir. Se quedó sentado en su despacho, revisando en su mente una y otra vez las palabras del médico. Decidió que devolver a Samuel no era una opción, aunque ahora entendía que no había llegado a su vida en las mejores circunstancias. Sentía que abandonar al niño sería traicionar la conexión que había comenzado a formarse entre ellos. Jorge había luchado tanto por la oportunidad de tener un hijo que no podía, ni quería, retroceder en ese momento crítico. Además, cada día sentía un apego mayor por el niño y una responsabilidad que iba más allá de cualquier acuerdo o contrato. Al día siguiente, Jorge reunió a su equipo de asesores médicos y comenzó a organizar los detalles del tratamiento que Samuel necesitaría para garantizarle la mejor calidad de vida posible. Aun cuando el costo sería astronómico y el tratamiento exhaustivo, no dudó en destinar los fondos necesarios para los cuidados del niño. Jorge empezó a gestionar citas con especialistas internacionales, clínicas de investigación y opciones de tratamientos experimentales que pudieran mejorar el pronóstico de Samuel. Aunque estaba enojado con los padres biológicos, sintió que Samuel merecía una oportunidad para vivir plenamente, sin importar de dónde provenía. Durante esos primeros días de tratamiento, Jorge trató de estar presente en cada consulta y cada procedimiento que el niño necesitaba. Aunque Samuel todavía no comprendía del todo la magnitud de su condición, empezaba a darse cuenta de que Jorge estaba ahí para él, brindándole una compañía y un apoyo que iba más allá de lo material. Poco a poco, el miedo y la distancia que el niño había sentido en esos primeros días en la mansión comenzaron a suavizarse, y aunque todavía extrañaba a su familia biológica, empezaba a ver a Jorge como una figura estable, alguien en quien podía confiar y que, de alguna manera, se estaba convirtiendo en su protector. Jorge, por su parte, sintió cómo su vida se transformaba. Lo que había comenzado como un intento desesperado de llenar el vacío de su soledad, se había convertido en una verdadera misión de vida: proteger a Samuel, ayudarlo a sanar y ofrecerle un futuro. Sabía que la enfermedad de Samuel no desaparecería y que vivir con esa carga sería un desafío constante, pero, en el fondo, aceptó esa responsabilidad con una resolución que nunca antes había sentido. Desde ese día, Jorge dejó de ver a Samuel como un simple niño al que había adquirido para cumplir su sueño de tener un hijo. Samuel se convirtió en su prioridad, alguien que dependía de él y cuya vida valía mucho más que cualquier sacrificio financiero. Sin saberlo, el millonario encontró una especie de redención en esa situación inesperada y por primera vez comenzó a experimentar el amor genuino y desinteresado de un padre. Tras el diagnóstico, Jorge enfrentaba una encrucijada emocional y moral. Las opciones parecían simples, pero a la vez imposibles. Podía devolver a Samuel a su familia biológica, reclamar su dinero y olvidarse de todo. O bien, asumir la monumental tarea de darle el tratamiento que requería, enfrentando no solo el desafío financiero, sino el compromiso emocional que esto implicaba. Durante los días siguientes, Jorge se debatía entre estas dos decisiones, una lucha interna que lo mantenía al borde de la desesperación. Cada vez que miraba a Samuel, su mente se llenaba de dudas. ¿Estaba realmente preparado para hacerse cargo de un niño enfermo y con un diagnóstico tan incierto? Jorge, sin embargo, no podía ignorar el vínculo que empezaba a formarse entre él y Samuel. A pesar de las dudas, se sentía profundamente conectado al niño, como si una parte de su ser le pidiera protegerlo y cuidarlo sin importar los obstáculos. Esa conexión era algo nuevo y desconcertante para Jorge, alguien que había pasado la mayor parte de su vida evitando cualquier compromiso emocional y enfocado en construir su fortuna. Cada vez que veía a Samuel jugando en el jardín, solitario pero tranquilo, o cuando lo observaba durmiendo profundamente en su habitación, sentía una mezcla de ternura y responsabilidad que nunca antes había experimentado. Una noche, Jorge recordó su propia infancia,
marcada por la frialdad de sus padres. Había crecido en una familia acomodada, pero sus padres siempre se habían mostrado distantes, preocupados únicamente por el dinero y la apariencia. Jorge nunca había sentido amor o afecto genuino en su hogar. Sus padres eran figuras autoritarias, centradas en el éxito y en sus propias ambiciones. Al recordar esos días, una oleada de emociones lo invadió, recordándole la soledad y el vacío que había sentido durante su infancia. Comprendió que Samuel, en cierto sentido, podía estar enfrentando una soledad similar, una sensación de abandono que él mismo conocía bien. En un momento de introspección profunda, Jorge tomó la decisión final. No podía devolver a Samuel. Hacerlo no solo sería una traición a lo que había comenzado a construir con él, sino también una forma de replicar el dolor y el abandono que él mismo había sufrido en su infancia. Decidió, entonces, que haría lo imposible para cuidar de Samuel y brindarle una vida digna, aunque esto significara gastar millones de su fortuna y dedicarse por completo al tratamiento del niño. Con una determinación renovada, Jorge comenzó a movilizar sus recursos y contactos para asegurar que Samuel recibiera el mejor tratamiento posible. Consultó a especialistas en diversas partes del mundo, buscando opiniones y alternativas para mejorar el pronóstico del niño. A través de su fortuna, pudo acceder a clínicas especializadas y a expertos que ofrecían terapias avanzadas y experimentales, tratamientos que solo eran accesibles para aquellos que podían costearlos. Además, Jorge contrató un equipo médico personal que monitoreaba de cerca la salud de Samuel, asegurándose de que cada aspecto de su tratamiento estuviera bajo control. La relación entre Jorge y Samuel comenzó a transformarse poco a poco. Aunque al principio el niño seguía mostrando cierta timidez y distancia, empezó a notar la presencia constante y el esfuerzo de Jorge para que se sintiera mejor. Las visitas a la clínica, que antes eran motivo de ansiedad y tristeza, se volvieron más llevaderas, en parte porque Jorge estaba siempre a su lado, sosteniéndole la mano y asegurándole que todo estaría bien. Samuel, quien había sentido un profundo miedo y confusión desde que había sido separado de sus padres, comenzó a ver a Jorge como alguien en quien podía confiar, como una figura de seguridad en un mundo que hasta ahora le había sido hostil. Para Jorge, la transformación también fue profunda. Su vida de lujos y éxitos, que antes le daba una satisfacción superficial, empezó a parecerle vacía en comparación con la misión que ahora tenía de cuidar a Samuel. Descubrió que estaba dispuesto a hacer sacrificios que nunca habría imaginado. Cancelaba reuniones importantes y posponía negocios para estar presente en cada consulta médica y apoyar a Samuel en sus momentos difíciles. Este compromiso, que al principio le resultaba intimidante, empezó a brindarle un sentido de propósito que ni el éxito ni la riqueza le habían dado. Con el tiempo, la presencia de Samuel en la vida de Jorge también comenzó a afectarlo de otras maneras. Las pequeñas alegrías cotidianas, como ver al niño reír o correr en el jardín en sus buenos días, llenaban su corazón de una forma que jamás había experimentado. Poco a poco, la responsabilidad y el cariño hacia Samuel se convirtieron en una de las pocas cosas que realmente le importaban. A medida que pasaban los meses, Jorge se dio cuenta de que su deseo de ser padre ya no estaba motivado por un capricho o un anhelo egoísta, sino por un amor verdadero y profundo hacia Samuel. Esta conexión, nacida en medio de las circunstancias más complejas, dio a Jorge la determinación de seguir adelante, sin importar las dificultades que surgieran. Sabía que el camino sería largo y que la enfermedad de Samuel implicaría retos constantes, pero estaba decidido a estar ahí para el niño en cada paso del proceso. Su vida había cambiado radicalmente y por primera vez, Jorge comprendió el verdadero valor de la dedicación y el amor incondicional. Los primeros tratamientos que Samuel tuvo que enfrentar fueron duros y agotadores. La rara enfermedad que debilitaba su sistema inmunológico exigía un régimen constante de medicamentos y cuidados, lo cual significaba que el niño tenía que pasar largas horas en
hospitales y someterse a dolorosos procedimientos. Jorge, que al principio había creído que el dinero podría solucionar cualquier problema, pronto comprendió que la verdadera batalla no estaba en los costos, sino en el dolor y el sufrimiento que el tratamiento causaba a Samuel. Cada procedimiento era una prueba de resistencia para el niño y también una carga emocional para Jorge, quien lo acompañaba en cada sesión y sentía cómo su propio corazón se rompía al ver el sufrimiento de Samuel. Durante esos meses de tratamiento, Samuel comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación física, aunque su cuerpo aún era frágil y sus defensas permanecían bajas. Sin embargo, la frecuencia de los procedimientos y los efectos secundarios de los medicamentos empezaron a afectar también su ánimo. Samuel se volvió más retraído y, en algunos momentos, mostraba signos de agotamiento y desesperanza. Cada vez que se acercaba a una nueva ronda de tratamiento, sus ojos se llenaban de lágrimas silenciosas, y a menudo le preguntaba a Jorge, con voz temblorosa, si todo ese dolor alguna vez terminaría. Jorge, por su parte, se sentía completamente devastado al ver el sufrimiento del niño. En las noches, cuando Samuel finalmente se quedaba dormido después de un largo día de procedimientos, Jorge se encontraba reflexionando sobre el significado de lo que había asumido al cuidar de Samuel. Aunque le dolía ver cómo el niño sufría, había desarrollado un afecto y un apego tan fuertes que no podía imaginarse abandonándolo. Su misión de cuidar de Samuel se había convertido en algo mucho más grande que un simple compromiso. Jorge ahora lo veía como su hijo, alguien a quien amaba profundamente y cuya vida valoraba por encima de la suya propia. En medio de los desafíos del tratamiento, Jorge y Samuel comenzaron a desarrollar una relación especial. Los momentos de descanso entre los procedimientos se convirtieron en pequeñas oportunidades para compartir momentos de cariño y apoyo. Jorge le llevaba libros y le leía cuentos, tratando de distraerlo del dolor, o le compraba pequeños juguetes y peluches que colocaba junto a su cama de hospital para hacerle compañía. Estos gestos parecían pequeños, pero para Samuel eran una fuente de consuelo y le recordaban que, a pesar del dolor, no estaba solo. A medida que pasaban los días, Samuel empezó a ver en Jorge una figura paternal. El millonario, quien al principio había sido un extraño y luego un cuidador distante, se había convertido en el único apoyo emocional estable en su vida. Samuel, quien había experimentado el abandono y el dolor de ser separado de su familia biológica, comenzó a encontrar en Jorge el amor y la estabilidad que tanto había anhelado. Aunque al principio había sentido miedo y confusión, ahora sentía una profunda gratitud y afecto hacia él. Las noches que pasaban juntos, compartiendo historias y risas discretas, comenzaron a crear un vínculo inquebrantable. Durante un día especialmente difícil en el hospital, Samuel miró a Jorge y le preguntó si estaría siempre a su lado. Para Jorge, aquella pregunta fue devastadora y conmovedora a la vez. Sin dudarlo, le prometió que nunca lo abandonaría, que siempre estaría allí para cuidarlo, sin importar las circunstancias. La respuesta de Jorge hizo que Samuel esbozara una pequeña sonrisa, la primera genuina que había mostrado desde el inicio de los tratamientos. Ese momento se quedó grabado en la memoria de Jorge, porque fue entonces cuando comprendió que el vínculo entre ellos había dejado de ser solo una responsabilidad y se había convertido en un lazo de verdadero amor y compromiso. Con el tiempo, el cariño que ambos sentían el uno por el otro se hizo evidente. Samuel empezó a referirse a Jorge como «papá» en momentos ocasionales, aunque al principio lo hacía con cierta timidez y duda. La primera vez que Jorge escuchó esa palabra salir de los labios de Samuel, sintió una mezcla de alegría y dolor, un sentimiento profundo que jamás había experimentado. Durante toda su vida, Jorge había anhelado escuchar esa palabra, y ahora que la escuchaba, entendía que ser un padre no era solo una etiqueta, sino una responsabilidad que requería sacrificio, paciencia y un amor incondicional que estaba dispuesto a dar. Mientras continuaban con los tratamientos, ambos encontraron consuelo en el cariño que se profesaban.
Para Samuel, los días de dolor eran más llevaderos sabiendo que Jorge estaba allí, sosteniendo su mano y asegurándole que todo estaría bien. Y para Jorge, cada vez que Samuel sonreía o lo llamaba papá, sentía que todo el esfuerzo, el sacrificio y el dolor que ambos estaban pasando valía la pena. Esa relación, que al principio había nacido de una decisión impulsiva, se había transformado en un lazo profundo e irrompible que los unía en la lucha por una vida mejor para Samuel. Así, en medio de los desafíos del tratamiento y el dolor de los procedimientos, Jorge y Samuel encontraron una fuerza especial el uno en el otro. La enfermedad de Samuel, aunque era una carga pesada, se convirtió también en una oportunidad para que ambos comprendieran el verdadero significado del amor y la familia. Jorge sabía que el camino aún sería largo y difícil, pero con Samuel a su lado, cada día sentía una renovación de fuerzas para seguir adelante y luchar, por él y para él. Era una noche especialmente dura para Jorge y Samuel. El tratamiento estaba en una fase crítica, y el niño sufría intensos efectos secundarios de los medicamentos. Jorge estaba al lado de la cama, sosteniéndole la mano, mientras Samuel intentaba dormir entre espasmos de dolor y fiebre. Aunque el hospital estaba equipado con los mejores cuidados y personal, Jorge insistía en quedarse junto a Samuel, incapaz de abandonar a su hijo durante sus momentos de mayor vulnerabilidad. Pero esa noche, mientras velaba el sueño intranquilo del niño, sonó su teléfono. Era una llamada inesperada, y Jorge atendió en silencio, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desencadenarse. La voz al otro lado de la línea era la de un abogado que representaba a Manuel y Rosa Sánchez, los padres biológicos de Samuel. Al recibir la noticia, Jorge sintió una oleada de sorpresa y enojo. Después de todo, ellos mismos habían decidido renunciar a la custodia de Samuel a cambio de la suma de dinero que él les había ofrecido. El abogado, en tono frío y profesional, le explicó que los padres de Samuel deseaban recuperar al niño, alegando que habían cambiado de opinión. Lo que realmente había sucedido era que la noticia del costoso tratamiento de Samuel y las mejoras en su estado de salud habían llegado a oídos de Manuel y Rosa. Al enterarse de que ahora estaba en manos de especialistas y recibiendo atención médica que ellos nunca habrían podido costear, vieron una oportunidad para recuperar a su hijo, y tal vez una segunda oportunidad de recibir un beneficio. En silencio, Jorge escuchaba las palabras del abogado, cada una más ofensiva que la anterior. Sentía una ira profunda, y su pecho se apretaba al recordar todo el dolor y el sacrificio que tanto él como Samuel habían tenido que enfrentar. La idea de que esos mismos padres, quienes habían vendido a su hijo sin mirar atrás, ahora lo reclamaran nuevamente era inconcebible. El abogado, con una frialdad que solo avivaba la furia de Jorge, insistía en que Manuel y Rosa querían establecer contacto y, eventualmente, recuperar la custodia de Samuel. Al colgar, Jorge sintió que la situación escapaba de su control, aunque había hecho todo lo posible por darle a Samuel la vida que merecía. Los padres biológicos ahora parecían decididos a interferir en ese frágil equilibrio. Esa noche, Jorge pasó horas revisando el contrato inicial, buscando algún resquicio legal que pudiera garantizarle la custodia de Samuel, sin tener que enfrentar a los Sánchez en un tribunal. Recordaba cada uno de los días en que Samuel había sufrido, las noches en las que había llorado de dolor, y el inmenso esfuerzo que él había hecho por mejorar la salud del niño. La idea de que los padres biológicos, quienes habían ignorado la salud de su propio hijo, pudieran tener algún derecho sobre él, resultaba incomprensible para Jorge. Sin embargo, el caso se volvió aún más complicado cuando los padres comenzaron a aparecer en los medios de comunicación, argumentando que habían sido forzados a vender a su hijo por la situación económica. La prensa, siempre ávida de escándalos, comenzó a difundir el caso como una historia de padres humildes que habían perdido a su hijo por la presión de un millonario.
aunque Jorge sabía que la historia que contaban estaba llena de omisiones y manipulaciones. La opinión pública pronto se volvió en su contra. Las críticas y los rumores comenzaron a manchar su reputación, presentándolo como un hombre frío y calculador, que había comprado a un niño para satisfacer sus propios caprichos. Los padres, en cambio, eran vistos como víctimas de un sistema injusto, y la presión social a favor de la reunificación comenzó a ganar fuerza. Durante los días siguientes, Jorge se enfrentó a una serie de desafíos inesperados. Los abogados de Manuel y Rosa habían iniciado un proceso para obtener la custodia, y el caso parecía estar a punto de llegar a un tribunal. Jorge sabía que enfrentarse a esta situación no sería fácil, y aunque tenía los recursos y la capacidad para luchar, temía el impacto que este conflicto podría tener en Samuel, quien estaba en una etapa tan delicada de su recuperación. Sabía que el niño sería expuesto a interrogatorios, evaluaciones y estrés, algo que podría afectar no solo su salud física, sino también el vínculo que habían construido juntos. Unos días después, durante una visita al hospital, Jorge decidió hablar con Samuel sobre lo que estaba ocurriendo. Sin entrar en detalles, le explicó que sus padres biológicos habían manifestado interés en volver a verlo. Samuel, que al principio se mostró confundido, pronto comprendió la situación y, con una mirada de tristeza, le preguntó a Jorge si él también quería que se fuera. La pregunta le rompió el corazón. A Jorge, apretando la mano del niño, le aseguró que haría todo lo posible por mantenerlo a su lado, sin importar lo que ocurriera. En ese momento, Jorge comprendió que estaba dispuesto a enfrentar cualquier batalla por Samuel, incluso si eso significaba exponer su propia vida y reputación. Con renovada determinación, Jorge reunió a su equipo legal y empezó a preparar su defensa. Sabía que no solo estaba luchando por la custodia de Samuel, sino también por proteger la estabilidad emocional y el futuro del niño. Además, sentía una gran responsabilidad de protegerlo de los padres que, a su juicio, lo habían traicionado al ocultar su enfermedad y venderlo en el momento más crítico de su vida. Para Jorge, esta batalla no era solo un enfrentamiento legal, era una prueba de amor y sacrificio que estaba dispuesto a enfrentar por el bienestar de su hijo. La situación tomó un giro inesperado cuando los padres de Samuel, al ver que Jorge se negaba a ceder ante sus demandas, decidieron llevar el caso a los tribunales, acusándolo de haber secuestrado a su hijo y de someterlo a tratamientos que, según ellos, ponían en peligro su vida. A pesar de la verdad detrás del acuerdo inicial, Manuel y Rosa presentaron una versión distorsionada de los hechos, alegando que habían sido manipulados y que el millonario había usado su poder y dinero para obligarlos a ceder a su hijo. La noticia rápidamente se filtró a los medios y se convirtió en el tema de mayor interés en el país. Las portadas de los periódicos y las emisiones de televisión comenzaron a mostrar imágenes de los padres de Samuel, con expresiones angustiadas, narrando cómo se habían visto forzados a entregar a su hijo por la presión financiera. Pronto, Jorge se encontró en el ojo del huracán mediático, siendo retratado como un hombre frío y despiadado, que había aprovechado su posición para comprar un niño y satisfacer su deseo de tener un heredero. Las acusaciones de secuestro y abuso emocional encendieron aún más la controversia. Aunque Jorge contaba con documentos que probaban que los padres habían accedido al acuerdo, los abogados de Manuel y Rosa argumentaron que el contrato no era válido, afirmando que habían sido coaccionados y que habían firmado en un estado de desesperación. La situación se volvió tan mediática que incluso figuras públicas, políticos y activistas comenzaron a pronunciarse en contra de Jorge, exigiendo una investigación exhaustiva y que el niño fuera devuelto a su familia biológica. Para Jorge, la presión era casi insoportable. Cada día, al salir de su casa o de la clínica donde Samuel recibía tratamiento, los reporteros lo acosaban, lanzando preguntas y acusaciones que lo hacían sentir expuesto y vulnerable. La opinión pública parecía volverse cada vez más en su contra, y aunque él intentaba mantenerse firme y concentrado en proteger a Samuel,
El peso de las críticas comenzaba a afectarlo profundamente. En medio de esta tormenta mediática, Jorge intentó proteger a Samuel de toda la información negativa. Pero el niño, que a pesar de su corta edad era consciente de la tensión que los rodeaba, comenzó a sentirse confundido y asustado. Samuel veía cómo las enfermeras y los médicos susurraban a su alrededor, cómo algunos reporteros intentaban acercarse a él cuando salía de la clínica, y sentía la presión de no saber qué estaba pasando realmente. Una noche, entre lágrimas, Samuel le preguntó a Jorge si él realmente quería que se quedara, o si preferiría que regresara con sus padres. La pregunta, tan inocente y cargada de dolor, rompió el corazón de Jorge. Lo abrazó, asegurándole que nunca lo abandonaría, sin importar lo que los demás dijeran. A medida que el caso avanzaba, los abogados de Jorge enfrentaron un desafío colosal. No solo debían demostrar que el acuerdo inicial había sido consensuado, sino también que él había hecho todo lo posible por cuidar de Samuel, ofreciéndole una vida llena de amor y protección. Los padres biológicos, por su parte, utilizaron todas las tácticas posibles para desacreditar a Jorge, alegando que los tratamientos médicos a los que sometía a Samuel eran excesivos y potencialmente peligrosos. A pesar de que estos procedimientos eran la única esperanza para el niño, los abogados de los padres intentaron pintar a Jorge como un hombre obsesivo y egoísta, dispuesto a experimentar con el niño para cumplir su propio sueño de paternidad. Con el caso ganando cada vez más atención, varios testigos fueron llamados a declarar. Entre ellos, la doctora Elena Rivas, la psicóloga infantil que había trabajado con Samuel desde que llegó a la vida de Jorge. En el estrado, Elena defendió a Jorge con firmeza, afirmando que él había demostrado ser un padre dedicado y amoroso, y que había hecho todo lo posible para darle a Samuel una vida plena y feliz. Su testimonio fue crucial, destacando que Samuel, bajo la custodia de Jorge, había mostrado mejoras emocionales y una estabilidad que, según ella, difícilmente podría lograrse en una situación de retorno abrupto a sus padres biológicos. Sin embargo, los padres también presentaron testigos, incluyendo algunos vecinos y amigos que aseguraron que Jorge había manipulado la situación desde el principio. La defensa de los padres alegó que nadie debería tener el derecho de comprar a un niño y que Samuel merecía estar con su familia biológica, argumentando que el dinero no podía reemplazar el amor de los verdaderos padres. Las declaraciones, llenas de dramatismo y emoción, lograron impactar al jurado y a la opinión pública. A medida que el juicio avanzaba, el país entero quedó polarizado. Muchos defendían a los padres, afirmando que habían sido víctimas de un sistema injusto y de la crueldad de un millonario. Otros apoyaban a Jorge, destacando que él era quien realmente se había hecho cargo del bienestar de Samuel, cuando sus padres biológicos habían fallado en protegerlo. Las redes sociales, los programas de noticias y las columnas de opinión se llenaron de debates sobre la moralidad del caso, y Jorge comenzó a recibir cartas y mensajes de apoyo, así como amenazas y ataques de personas que lo consideraban un monstruo sin escrúpulos. En medio de esta lucha mediática y legal, Jorge seguía al lado de Samuel, acompañándolo en cada tratamiento y asegurándose de que nada de lo que ocurría en el tribunal afectara su salud. Aunque el niño aún era muy pequeño para entender todos los detalles, Jorge le aseguraba que estaba haciendo todo lo posible para protegerlo y darle una vida feliz. Para él, esa promesa era el único motivo que lo mantenía firme ante la presión de la opinión pública y los ataques de los padres biológicos. El caso, cargado de emociones, controversias y acusaciones, se había convertido en algo mucho más grande que un simple conflicto por la custodia de un niño. Era una batalla de principios, de sacrificios y de lealtades, y tanto Jorge como Samuel estaban en el centro de una tormenta que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. El día del juicio final llegó, y la sala estaba llena de personas ansiosas por ver cómo terminaría el caso que había capturado la atención del país entero. Los periodistas llenaban las puertas del tribunal y las cámaras de televisión se alineaban afuera,
esperando cualquier detalle del proceso. Jorge estaba preparado para dar la batalla, aunque en el fondo, su mayor preocupación no era ganar o perder, sino el impacto que todo este proceso tendría en Samuel. El equipo legal de Jorge había reunido una serie de pruebas que demostraban el sacrificio y compromiso que él había hecho por Samuel. Documentos detallaban los altos costos de los tratamientos médicos. Informes médicos mostraban las mejoras significativas en la salud del niño. Y una lista de testigos, desde enfermeras hasta especialistas médicos, describían la dedicación que Jorge había mostrado en cada momento de la recuperación de Samuel. Incluso la doctora Elena Rivas fue llamada a testificar nuevamente, y esta vez describió en detalle cómo Jorge había cambiado su vida y asumido la responsabilidad de ser un verdadero padre para Samuel, cuidándolo con un amor y una entrega que iban más allá de cualquier obligación. Cuando los padres biológicos tomaron el estrado, intentaron presentar su versión de la historia como una familia que había sido forzada a separarse de su hijo debido a la pobreza. Sin embargo, el abogado de Jorge aprovechó cada oportunidad para cuestionar su versión de los hechos, señalando las incoherencias en sus testimonios y, en particular, preguntándoles por qué habían ocultado la enfermedad de Samuel en primer lugar. Con una serie de preguntas incisivas, el abogado de Jorge dejó al descubierto que los padres habían omitido detalles importantes sobre la salud de Samuel en el acuerdo inicial, evidenciando su falta de cuidado hacia el niño en uno de los momentos más críticos de su vida. A medida que el abogado de Jorge exponía los hechos, las miradas en la sala de juicio comenzaron a cambiar. La imagen de los padres como víctimas comenzó a desmoronarse, y en su lugar, la percepción de ellos como oportunistas, que solo regresaban ahora que Samuel estaba recibiendo atención de calidad, comenzó a tomar fuerza. La sala murmuraba y hasta algunos de los jurados parecían conmocionados por la frialdad y el aparente desinterés que los padres habían mostrado hacia el bienestar de su propio hijo. En un momento decisivo del juicio, el abogado de Jorge solicitó algo inusual, que Samuel testificara. Aunque al principio la idea parecía extrema, el juez accedió, permitiendo que Samuel, quien había estado siguiendo parte del juicio desde una sala contigua, ingresara para hablar. Jorge sintió una mezcla de preocupación y esperanza al ver al niño entrar tímidamente en la sala, pero confió en que él sería honesto y diría lo que realmente sentía. Samuel, con una madurez inusual para su edad, comenzó a hablar con voz suave, pero firme. Explicó que cuando llegó a la casa de Jorge, se sentía solo y asustado, pero que Jorge siempre había estado ahí para él, cuidándolo, dándole amor y apoyándolo en cada paso de su tratamiento. Con ojos llenos de emoción, Samuel miró directamente al juez y dijo que Jorge era la única persona que realmente lo había hecho sentir querido y seguro. Cuando se le preguntó si quería regresar con sus padres biológicos, Samuel respondió, con una determinación sorprendente, que él deseaba quedarse con Jorge, porque para él, Jorge era su verdadero padre. Las palabras de Samuel resonaron en la sala como una revelación, y algunos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas. La imagen del niño, frágil y pequeño, pero decidido a permanecer con la única persona que le había dado un amor incondicional, conmovió a todos los presentes. Incluso el juez, que había mantenido una postura neutral hasta ese momento, mostró un atisbo de emoción ante las palabras sinceras de Samuel. Con el testimonio del niño, el juicio dio un giro definitivo a favor de Jorge. La defensa de los padres biológicos intentó argumentar que el niño estaba manipulado y que no comprendía lo que realmente estaba ocurriendo. Pero la fuerza y claridad de las palabras de Samuel habían dejado una impresión difícil de contradecir. Samuel no solo había revelado el afecto genuino que sentía hacia Jorge, sino también el desprecio y el temor que tenía hacia la idea de regresar con sus padres biológicos, quienes, para él, representaban el abandono y la indiferencia. Ese testimonio se convirtió en el punto de quiebre del juicio. La defensa de los padres, que había intentado presentar a Jorge como un villano,
perdió fuerza, y el caso comenzó a inclinarse en favor del millonario. Jorge, conmovido hasta las lágrimas, comprendió en ese momento que el vínculo entre él y Samuel era más fuerte que cualquier documento o acuerdo legal. Era un lazo basado en el amor y la confianza que ambos habían construido a lo largo de ese arduo proceso. Al salir de la sala de testigos, Samuel corrió hacia Jorge y en un abrazo profundo y sincero, le dejó claro que, sin importar el resultado del juicio, él siempre lo vería como su verdadero padre. Jorge, visiblemente emocionado, lo abrazó con fuerza, prometiéndole que siempre estaría a su lado y que, sin importar el veredicto, él siempre lo protegería. Tras el testimonio de Samuel, el veredicto del juez fue claro y contundente. Jorge obtenía la custodia permanente del niño. Los padres biológicos, al haber demostrado negligencia y oportunismo, perdieron cualquier derecho sobre él. La decisión fue recibida con emoción por los pocos partidarios de Jorge y conmoción para quienes habían apoyado a los padres biológicos. Para Jorge y Samuel, fue el cierre de un capítulo lleno de desafíos y el comienzo de una nueva vida juntos. Después del juicio, Jorge y Samuel comenzaron a construir una vida lejos del caos de la atención mediática. Jorge, renovado por su papel como padre, centró sus esfuerzos en el bienestar de Samuel, quien, bajo su cuidado, finalmente se recuperó de su enfermedad. Los años que siguieron estuvieron llenos de momentos felices y de crecimiento personal para ambos. Samuel encontró en Jorge una figura de inspiración y seguridad, y con el tiempo, comenzó a involucrarse en los negocios de su padre adoptivo, con la intención de algún día continuar su legado. La historia de Jorge y Samuel se convirtió en un símbolo de redención y amor. Para Jorge, el viaje había transformado no solo su vida, sino también su concepto de familia. Samuel, por su parte, vivía con gratitud hacia el hombre que le dio no solo una segunda oportunidad de vida, sino también el afecto y el hogar que nunca había imaginado. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!